Cada noche, la doncella se entregaba al millonario solitario. Hasta que un día, hola a todos. Antes de comenzar la historia de hoy, os pido un pequeño favor, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros nuevos vídeos. Es rápido, gratuito y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayéndoos más historias llenas de emoción. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Escribid vuestra ciudad o país en los comentarios. Muchas gracias. Ahora, volvamos a nuestros protagonistas. La lluvia golpeaba suavemente los altos ventanales del ático que dominaba el centro de Madrid. Las luces de la ciudad titilaban tras el velo de agua, difuminándose en destellos de oro y azul. Dentro, el aire estaba en silencio, roto solo por el murmullo lejano del jazz y el leve tintinear del hielo en un vaso de whisky. Raúl Cortés estaba solo en el sofá de piel, la camisa medio desabrochada, la corbata tirada a un lado. La luz cálida de una lámpara de pie resaltaba los rasgos marcados de su rostro, guapo, pero cansado, como un hombre que carga con demasiados recuerdos no dichos. Miraba el vaso en su mano, como si el ámbar pudiera ahogar el ruido en su cabeza. Había construido su imperio desde cero, bienes raíces, tecnología, acciones, todo lo que tocaba se convertía en oro. Sin embargo, cuando caía la noche, su ático resonaba con el eco del silencio. Cada noche se servía otra copa, esperando un sueño que nunca llegaba. La verdad era simple, el dinero podía comprar todo menos la paz. Entonces sonaron unos pasos suaves sobre el mármol. Ana Blasco apareció en el umbral con su uniforme azul marino, el cabello recogido en un moño perfecto. En sus manos llevaba una toalla doblada, aún tibia de la secadora. Dudó antes de hablar. «Señor Cortés, ¿preparo su café antes de irme?» Raúl alzó la vista lentamente. Su voz era baja, algo ronca. «No, quédate». Ana parpadeó, sin estar segura de haberlo oído bien. Llevaba 3 meses trabajando para él, limpiando habitaciones, puliendo cristales y evitando su mirada. Nunca le había pedido que se quedara. «Señor», murmuró. Él dejó el vaso y se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «Solo necesito hablar con alguien». «No tienes que decir nada. Solo quédate un momento». La lluvia golpeó con más fuerza el cristal. Ella dudó, pero se acercó, dejando tras de sí el tenue aroma a jabón y detergente. El espacio entre ellos se llenó de una tensión silenciosa, de esas que nacen entre dos almas solitarias que no buscaban encontrarse. Pasaron los minutos. Ninguno habló. La mirada de Raúl se suavizó al ver las manos de Ana jugueteando con la toalla. «No tienes por qué parecer tan nerviosa», dijo al fin con una leve sonrisa. «No voy a morderte». Las mejillas de Ana se sonrojaron. «Solo que parece distinto esta noche». «Quizás», respondió él mirando hacia otro lado con expresión indescifrable, «quizás estoy cansado del silencio». Por un instante, el mundo pareció detenerse. La tormenta, el ruido, la soledad, todo se desvaneció en el compás de dos corazones que intentaban recordar lo que era sentirse conectados. Aquella noche, Ana se quedó un poco más de lo habitual. Preparó té en lugar de café, volvió a doblar la toalla solo para tener algo que hacer y escuchó mientras Raúl hablaba con voz serena sobre las luces de la ciudad, sobre noches interminables y sobre el sonido de la lluvia que no lo dejaba dormir. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero esa fue la noche en que todo empezó a cambiar. A la mañana siguiente la lluvia había cesado, dejando los ventanales del ático bañados por una luz pálida. Afuera, la ciudad despertaba, pero dentro todo parecía extrañamente quieto. Ana llegó antes de lo habitual. Aún podía oler el leve rastro de whisky y lluvia de la noche anterior. Raúl ya estaba sentado en la mesa del comedor leyendo el periódico con indiferencia. «Buenos días, señor Cortés», dijo en voz baja, colocando una bandeja con el desayuno. Él levantó la vista brevemente. Ella asintió, sin saber bien cómo comportarse después de lo ocurrido la noche anterior. Nada inapropiado había sucedido, y sin embargo, el aire entre ellos había cambiado. Él le había hablado como si confiara en ella, como si fuera alguien más que una simple empleada, y por primera vez Ana Blasco vio la soledad detrás de la perfección afilada del rostro de Raúl Cortés.
Cuando terminó sus tareas, él la llamó de nuevo. Ana, siéntate un momento. Dudó, pero obedeció, alisando su uniforme antes de sentarse frente a él. Tengo una pregunta, comenzó. Trabajas en 2 sitios, ¿verdad? Sí, señor, respondió. Aquí y en la cafetería del centro por las tardes. Raúl dobló el periódico y se recostó en la silla. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Ana bajó la mirada. Las facturas médicas de mi madre. Está en una residencia de mayores en Valladolid. El seguro no cubre todo. Envío lo que puedo. La mandíbula de Raúl se tensó y desvió la vista un instante, como si la palabra familia removiera algo que no quería sentir. Me recuerdas a alguien, dijo en voz baja. Alguien que creía que la bondad podía arreglarlo todo. Ana lo miró, dudando si debía responder. ¿Era su esposa? El silencio que siguió lo dijo todo. Finalmente asintió, con la mirada perdida. Murió hace 2 años. Accidente de coche. Yo conducía. Las palabras salieron planas, sin emoción, pero Ana sintió el peso que ocultaban. Quiso decir algo que lo consolara, pero no existían palabras capaces de alcanzar ese tipo de dolor. Raúl exhaló despacio, dejando la taza de café sobre la mesa. Te cuento esto porque necesito pedirte algo poco común. Hizo una pausa. No puedo dormir. No desde aquella noche. He probado medicación, terapia, de todo. Nada funciona. Pero anoche, cuando estabas aquí, dormí por primera vez en meses. Ana parpadeó, atrapada entre la sorpresa y la confusión. No lo entiendo. Él se levantó, caminó hasta su escritorio y regresó con una carpeta en la mano. Dentro había un documento impreso, varias páginas con el membrete del Grupo Cortés. Quiero ofrecerte un acuerdo, dijo. Un contrato. Te quedarás aquí como mi asistente personal residente. Yo me haré cargo de las facturas médicas de tu madre, te pagaré el sueldo completo y garantizaré tu seguridad. A cambio, permanecerás en el ático y mantendrás la rutina nocturna. Sin más turnos dobles, sin preocupaciones económicas, solo paz para ambos. Ana lo miró incrédula. ¿Un contrato para quedarme cada noche? El tono de Raúl se mantuvo sereno, profesional. Habrá límites. Nada inapropiado. No serás mi empleada doméstica. Serás mi silencio. La última frase flotó en el aire como una confesión. Ana abrió la carpeta. Era real, cláusulas mecanografiadas, fechas, espacios para firmar al final. Apenas podía procesarlo. No puedo firmar algo así ahora, susurró. Se siente mal. Lo entiendo, dijo él, con la mirada firme. Tómate tu tiempo. Piénsalo. Solo te pido que consideres lo que podría significar para los dos. Ana salió de la habitación con la carpeta contra el pecho, el corazón latiendo con fuerza. Había llegado allí para limpiar suelos, no para convertirse en parte del frágil mundo de un hombre solitario. Esa noche se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando la lluvia caer sobre las calles de Madrid. Su móvil vibró con un mensaje de la residencia. La medicación de su madre se ha retrasado por facturas impagadas. Las lágrimas nublaron su vista. Tomó la carpeta de nuevo, con los dedos temblorosos, y hojeó las páginas hasta la última cláusula. No te enamores. Cerró la carpeta lentamente, viendo su reflejo en el cristal. Susurró para sí, ¿y si ya lo estoy? Días después, el contrato seguía sobre la mesa de su pequeña cocina, intacto, salvo por el círculo de café que había dejado su mano temblorosa. Lo había leído al menos 10 veces. La oferta parecía irreal: pago completo para el cuidado de su madre, libertad de los turnos interminables y un hogar tranquilo donde por fin podría respirar. Y aún así, cada vez que tomaba el bolígrafo, su conciencia se detenía. La tarde del viernes regresó al ático para entregar los informes de Raúl y recoger su paga semanal. Las puertas del ascensor se abrieron hacia el silencio familiar de la última planta. A través de los amplios ventanales, el horizonte de Madrid brillaba en tonos plateados y dorados.
Raúl Cortés estaba junto al balcón, con las mangas arremangadas, hablando por teléfono con ese tono bajo y controlado que siempre transmitía autoridad. Cuando la vio, colgó y se volvió hacia ella. «¿Has venido?» «Tenía que entregar los informes», respondió Ana Blasco, con voz firme aunque el pulso le temblaba. Él la observó un momento. «¿Lo has leído?» «Sí». Ana respiró hondo. «No entiendo por qué me eligió a mí, señor Cortés. Podría haber contratado a cualquiera, una enfermera, una terapeuta, una asistente profesional, ¿por qué yo?» La expresión de Raúl se suavizó ligeramente. «¿Por qué no finges? Todos los que me rodean quieren algo. Tú solo quieres sobrevivir. Eso es suficiente honestidad». Las palabras la golpearon con fuerza. Durante un largo instante, ninguno se movió. Entonces Raúl se acercó y colocó la carpeta sobre la mesa. «Puedes firmar o marcharte. Cualquiera de las dos opciones la respetaré. Pero si te quedas, cumpliré mi promesa». Le entregó un bolígrafo y esperó. Afuera, la lluvia volvió a caer, fina y constante. Ana miró el documento, las letras negras que parecían danzar ante sus ojos. El rostro de su madre apareció en su mente, débil, sonriendo, esperando una llamada que nunca llegaba. Firmó. Cuando devolvió la carpeta, Raúl asintió una sola vez, casi solemne. «Desde esta noche, este es tu hogar. Clara, mi asistente, traerá tus cosas mañana. Usarás la habitación de invitados, frente a la mía. ¿Tienes alguna pregunta?» Ana negó con la cabeza. Su voz apenas fue un susurro. «Solo una, ¿qué pasa si no cumplo las reglas?» Los ojos de Raúl se clavaron en los suyos. «Entonces te irás. Sin daño, sin juicio. Pero si te quedas, recuerda lo que firmaste». Aquella noche marcó el comienzo de su extraño acuerdo. Ana se movía en silencio por el ático, adaptándose al ritmo de una vida que jamás habría imaginado. Sus tareas eran ligeras: preparar té, mantener el orden y estar allí cuando él regresara tarde del trabajo. Sin embargo, cada noche seguía el mismo patrón: el sonido de su llave en la puerta, el eco de sus pasos sobre el mármol y su voz tranquila diciendo, «Quédate». Ella fue aprendiendo los pequeños detalles de su mundo. Le gustaba el café sin azúcar, el whisky con 2 cubos de hielo y las luces tenues, lo justo para ocultar el caos de la ciudad. Nunca volvió a hablar de su esposa, pero a veces Ana lo sorprendía de pie junto al ventanal, mirando las nubes de tormenta como si buscara su fantasma. Una noche, lo encontró dormido en el sillón, aún vestido de trabajo, con el móvil parpadeando por los mensajes sin responder. Verlo así, vulnerable, agotado, despertó algo dentro de ella. Lo cubrió con una manta, rozando apenas su manga con los dedos. Por primera vez, él no despertó. En los días siguientes, una extraña paz llenó el apartamento. El carácter de Raúl se suavizó. Su tono al hablarle se volvió más cálido, casi amable. Incluso sonrió una vez, breve pero sincero, cuando ella quemó sus tostadas e intentó esconderlas detrás de otro plato. «Sinceridad», dijo divertido. «Para eso te pago». Ella rió en silencio, un sonido que él no escuchaba desde hacía años. Pero bajo aquella calma, Ana sentía el peso del contrato presionando su corazón. La línea que había firmado, «No te enamores», resonaba como un susurro cada vez que él pronunciaba su nombre. Una noche, mientras le servía el té, Raúl extendió la mano hacia la taza y rozó la suya por accidente. El calor permaneció más tiempo del debido, sus miradas se cruzaron y, por un instante fugaz, las reglas que habían escrito parecieron romperse. Ninguno habló. El reloj marcaba el silencio entre ellos. Ana se apartó primero, con el corazón temblando. Supo entonces que la parte más peligrosa del trato no estaba en la letra pequeña, ya estaba ocurriendo dentro de ella. Pasaron las semanas, y lo que comenzó como un contrato silencioso se transformó en una rutina que ninguno quería romper. Los días de Ana se llenaron de gestos suaves: ordenar los documentos de Raúl, regar las plantas del balcón, mantener en equilibrio el mundo de aquel hombre que, poco a poco, dejaba de parecerle inalcanzable. Cada noche, Ana Blasco esperaba el sonido de la llave de Raúl Cortés en la puerta,
seguido de su voz tranquila diciendo: «Quédate, Ana». Él había dejado de parecer un hombre perseguido por fantasmas. Empezó a desayunar en la mesa, en lugar de hacerlo solo junto al ventanal. A veces incluso se unía a Ana en la cocina, preguntándole por su día mientras ella preparaba el café. Hablaba menos de negocios y más de cosas pequeñas, la música que a ella le gustaba, el cuadro del pasillo, la lluvia que regresaba cada viernes por la noche. Aún así, las reglas seguían flotando entre ellos como un cristal invisible. Cada mañana, Ana se repetía a sí misma: «No cruces la línea. No te enamores». Pero esa línea ya se había desdibujado. Una tarde, Raúl la llamó a su despacho. Su tono era formal de nuevo, y eso le hizo encogerse el corazón. Le entregó una carpeta con una invitación grabada en relieve. «La próxima semana hay una gala benéfica», dijo. «Necesito que vengas conmigo». Ana frunció el ceño. «¿Una gala? Eso no está en el contrato». «Ahora sí», respondió él con suavidad, aunque sus ojos eran serios. «Necesito a alguien en quien confíe. La gente puede ser cruel en esos lugares. Ya lo has visto». Ella quiso negarse, pero su expresión le hizo entender que aquello significaba más que un asunto de trabajo. «Si eso es lo que necesita, iré». En los días siguientes, Clara, la asistente de Raúl, la ayudó a prepararse. Contrataron a un estilista, y un sastre le entregó un vestido largo azul marino que brillaba bajo la luz. Cuando Ana se miró al espejo, apenas se reconoció. Parecía pertenecer a su mundo, y eso la asustó. La noche de la gala, llegaron al salón del Hotel Ritz Madrid. Las cámaras destellaban, las copas tintineaban, la risa flotaba en el aire cargado de perfume y dinero. Raúl colocó una mano firme en la espalda de Ana al entrar. «Estarás bien», le susurró. «Solo quédate cerca». Durante la primera hora todo transcurrió con normalidad. Él la presentó simplemente como «mi acompañante». Ella sonreía con cortesía, mantenía la postura erguida y hacía todo lo posible por disimular los nervios. Entonces, cerca del buffet, una mujer con un vestido cubierto de diamantes se inclinó y susurró, lo bastante alto para ser oída: «¿No es esa la doncella de su edificio? He oído que la mantiene por compañía». Ana se quedó paralizada. La risa que siguió fue suave, pero afilada como el cristal. Quiso desaparecer. Pero la voz de Raúl cortó el aire. «Esa mujer de la que estás hablando», dijo con calma, «es la razón por la que sigo en pie. Si no puedes mostrar respeto, no mereces mi atención». La mesa quedó en silencio. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Raúl se volvió hacia Ana y le ofreció el brazo. «Vámonos». Salieron al aire fresco de la noche, dejando atrás el brillo del salón. Durante un rato, permanecieron bajo la marquesina del hotel sin decir palabra. Finalmente, Ana murmuró: «No tenía que defenderme». «Sí, tenía», respondió él. «No eres invisible, Ana. No para mí». Ella lo miró, con la garganta apretada. Las luces de la calle se reflejaban en sus ojos, cálidos y sin defensas. En el trayecto de regreso al ático, ninguno habló, pero el silencio ya no pesaba. Parecía vivo, cargado de algo no dicho. Al llegar, Raúl se detuvo antes de abrir la puerta. «Gracias por esta noche», dijo con voz baja. «Has estado extraordinaria». Ana sonrió levemente. Estaba aterrada. Él soltó una risa breve, el tipo de risa que llevaba demasiado tiempo guardada. «Yo también». Esa noche, cuando volvió a su habitación, todavía sentía el calor de su mano en la espalda y el peso de sus palabras en el corazón. El contrato tenía reglas, pero su corazón ya no las seguía. Miró el vestido doblado sobre la silla y susurró: «Quizás el amor no pide permiso». La semana siguiente a la gala, la ciudad parecía más suave, como si la tormenta que había acompañado a Raúl durante años finalmente empezara a disiparse. Por primera vez, la risa volvió a llenar el ático. Raúl trabajaba desde casa con más frecuencia, y la presencia de Ana ya no se sentía como una obligación escrita en un contrato, sino como algo natural, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una mañana,
Ana Blasco lo encontró en la cocina intentando preparar el desayuno. Harina cubría la encimera y el olor a tostadas medio quemadas llenaba el aire. Trató de no reírse. Va a arruinar esa sartén, señor Cortés. Él se giró sonriendo. Entonces supongo que tendrás que despedirme. Jamás, respondió ella, tomando la espátula de su mano. Sus dedos se rozaron un instante, y el silencio que siguió se llenó con el sonido de su propio corazón. Más tarde, esa tarde, llegó un mensajero con un sobre elegante, con letras doradas. Raúl lo abrió, su expresión era impenetrable. Reunión del consejo, dijo en voz baja. Mañana por la noche. La prensa estará allí. Quieren que lleve a alguien. ¿Alguien?, repitió Ana, confundida. Él la miró con serenidad. A ti. Ella se quedó inmóvil. Raúl, eso es un evento empresarial. No pertenezco a ese mundo. Sí que perteneces, dijo con firmeza. Perteneces a cualquier lugar donde esté yo. Sus palabras resonaron en su pecho mucho después de que él saliera de la habitación. A la noche siguiente, lo acompañó a la sede del Grupo Cortés, donde la reunión del consejo se celebraba en el último piso. El lugar era elegante e imponente, con paredes de cristal, detalles cromados y gente vestida con trajes caros. Ana caminaba a su lado con el corazón acelerado. Todas las miradas se posaban en ella. Cuando comenzó la reunión, Raúl la presentó con tranquila seguridad. Esta es Ana Blasco. Gestiona mi residencia privada y mi agenda diaria. Sin ella, no tendría la claridad necesaria para dirigir esta empresa. Algunos consejeros asintieron con cortesía, pero otros intercambiaron miradas escépticas. Uno de ellos, un ejecutivo mayor llamado Víctor Aya, esbozó una sonrisa burlona. Tu empleada doméstica es la que mantiene tu claridad mental, Raúl. Es una historia interesante para los accionistas. La expresión de Raúl se mantuvo serena. La claridad nace de la confianza, algo que el dinero no puede comprar. El tono de Víctor se volvió más cortante. ¿Esa confianza también está escrita en uno de tus contratos? Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Ana sintió cómo se le helaba la sangre. La mandíbula de Raúl se tensó, pero guardó silencio, negándose a caer en la provocación. Ella quiso defenderlo, pero la voz se le quebró. Después de la reunión, Raúl la acompañó hasta el coche en silencio. Al llegar al ascensor, Ana habló por fin. Están equivocados contigo. Él esbozó una sonrisa leve. No importa lo que piensen. He pasado toda mi vida demostrándole cosas a gente que nunca se preocupó por mí. Estoy cansado de pelear con fantasmas. Ana dudó. Entonces, ¿por qué me llevaste allí? Porque quería que vieran algo real, respondió con calma. Algo que nunca podrían comprar. Las puertas del ascensor se abrieron y la luz tenue se reflejó en el cristal. Por un instante, Raúl la miró como si intentara memorizar su rostro. Esa noche, de regreso en el ático, Ana le llevó su té habitual. Él estaba junto al ventanal, pero esta vez no tenía un vaso de whisky, sino una taza de café y una expresión de paz genuina, aunque cansada. ¿Alguna vez desearías empezar de nuevo?, preguntó ella suavemente. Raúl se volvió hacia ella. Cada día, hasta que entraste por esa puerta. Ahora solo deseo que el tiempo se detenga. Sus miradas se encontraron y el aire cambió. La distancia entre ellos se disolvió como la niebla. Él tomó su mano, rozando con el pulgar el borde de su palma. Ana, sé lo que dice el contrato, susurró. Pero ya no puedo fingir. Ella apenas podía respirar. Ni yo tampoco. Las luces de Madrid se difuminaron mientras la lluvia comenzaba a caer otra vez. Pero dentro, el silencio entre ellos era cálido, frágil y real. Aquella noche, por primera vez, ninguno mencionó las reglas. A la mañana siguiente, la luz dorada se filtraba por las cortinas, tiñendo el ático de serenidad. El aire se sentía distinto, más liviano, lleno de la calma que sigue a una confesión que no se puede deshacer. Raúl ya estaba despierto, de pie junto a la ventana,
con una taza de café en la mano, mirando el horizonte. Ana entró, aún sin saber cómo comportarse. Después de la noche anterior, el silencio entre ellos ya no era distante, era íntimo, casi reconfortante. Dejó la bandeja del desayuno sobre la mesa y trató de sonar casual. Su reunión de hoy es a las 10. Clara confirmó al chofer. Raúl asintió sin volverse, gracias. Su voz era baja, pensativa. Tras un momento añadió, Ana, sobre lo de anoche, ella lo interrumpió con suavidad. No tiene que explicarlo. Lo entiendo. Pero no lo entendía. Ninguno de los dos lo hacía. El contrato que una vez los había protegido colgaba ahora como un hilo frágil entre dos corazones que ya habían cruzado la línea. Aquella tarde, Raúl Cortés le pidió que lo acompañara a dar un paseo por la terraza del ático. El aire era fresco, impregnado del aroma a lluvia de la noche anterior. Le ofreció una taza de chocolate caliente, un gesto de calidez inusual que reemplazaba su habitual whisky. Cuando mi esposa vivía, dijo en voz baja, solíamos venir aquí cada domingo por la noche. Decía que desde aquí el mundo parecía más pequeño, como si los problemas no pudieran alcanzarnos. Ana Blasco escuchaba mientras el viento jugaba con su cabello. La amaba mucho, dijo con ternura. La amé, respondió él. Pero después del accidente dejé de vivir. La empresa se convirtió en mi castigo. El silencio, en mi refugio. Hasta que llegaste tú. Ella lo miró, sin saber qué decir, mientras él continuaba, con voz firme pero desgarrada. Has hecho que este lugar vuelva a sentirse vivo. Me has recordado lo que es la paz. No sé qué significa eso para nosotros, pero sé que es real. El corazón de Ana se encogió. ¿Y las reglas? Raúl sonrió levemente. Las reglas se crean para proteger aquello que tememos perder. Ya no tengo miedo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de Víctor Aya. Raúl suspiró y contestó. La conversación fue breve pero tensa. Al colgar, su mandíbula estaba rígida. ¿Pasa algo?, preguntó ella. El consejo ha convocado una sesión de emergencia mañana, dijo con voz grave. Alguien filtró información sobre nuestro contrato privado. Amenazan con abrir una investigación por mala conducta. Ana sintió el estómago contraerse. ¿Cree que fue Víctor? Apostaría mi empresa a que sí, respondió amargamente. Lleva tiempo esperando una oportunidad para destruirme. Aquella noche, la calma entre ellos se rompió. Raúl pasó horas en su despacho haciendo llamadas, mientras Ana permanecía sola en su habitación, mirando la carpeta que una vez había firmado. Cada página le parecía ahora un arma lista para usar contra ellos. Cuando por fin reunió el valor para entrar en su oficina, él tenía el rostro exhausto pero decidido. Ana, dijo en voz baja, puedo soportar lo que me lancen, pero no quiero que te arrastren a esto. Ella negó con la cabeza. No vas a enfrentarlo solo. Raúl se levantó y se acercó, su voz firme pero suave. Ya has hecho suficiente. Si te llaman, no digas nada. Yo asumiré la culpa. Las lágrimas llenaron los ojos de Ana. Eso no es justo. Él le apartó un mechón de la cara con los dedos. Tampoco lo fue perderte antes de poder decirte lo que realmente siento. Durante un largo momento, ninguno habló. La ciudad zumbaba abajo, inconsciente de la tormenta que se cernía sobre ellos. Aquella noche, mientras Ana permanecía despierta escuchando la lluvia tenue, comprendió con dolorosa claridad que el contrato que una vez los había salvado podía ahora destruir todo lo que habían encontrado el uno en el otro. El día siguiente amaneció cargado de tensión. El cielo sobre el centro de Madrid estaba gris y frío, reflejando el ambiente dentro de la sede del Grupo Cortés. Raúl se detuvo frente al ascensor de espejos. Su reflejo parecía sereno, pero sus ojos delataban el cansancio. Ana le había rogado que no enfrentara solo al consejo, pero él insistió. Esta es mi batalla, le dijo. Tú ya has hecho suficiente. Aún así, ella no pudo quedarse lejos. Horas más tarde,
se encontraba en el vestíbulo, observando los números del ascensor subir y bajar, cada piso arrastrando el tiempo más despacio. Cuando por fin las puertas se abrieron, Raúl salió flanqueado por periodistas que lanzaban destellos con sus cámaras. Las voces se superponían con preguntas sobre mala conducta, relaciones inapropiadas y violaciones éticas. Señor Cortés, ¿pagó usted a su empleada para vivir con usted? ¿Es cierto que firmó un contrato personal? ¿Afectó este acuerdo a los fondos de la empresa? El personal de seguridad contuvo a la multitud, pero no antes de que Ana alcanzara a ver la sonrisa de triunfo en el rostro de Víctor Aya entre la prensa. Esa misma tarde, la noticia se había esparcido por todas partes, en las pantallas, en Internet, en titulares que retorcían cada verdad hasta convertirla en escándalo. El millonario solitario y su doncella, así lo titulaban los medios, el contrato prohibido. Los abogados de Raúl Cortés le aconsejaron guardar silencio. El consejo lo suspendió de sus funciones mientras durara la investigación. Todo lo que había construido se desmoronaba pieza a pieza. Cuando por fin regresó aquella noche al ático, sin corbata, con las mangas arremangadas y el rostro tenso, Ana Blasco corrió hacia él, pero él alzó una mano con suavidad. No, no deberías verme así. Ya lo he hecho, respondió ella con voz dulce. Y no pienso irme. Él soltó una risa amarga. Deberías hacerlo. Vendrán a por ti también. Dirán que me atrapaste, que me manipulaste. Mereces algo mejor que hundirte conmigo. Ana se acercó un paso más. No me importa lo que digan. Me importa lo que es verdad. Los ojos de Raúl se encontraron con los suyos, cargados de un dolor que las palabras no podían contener. Entonces escucha la verdad, dijo despacio. El contrato, nunca se trató de necesitar a alguien que se quedara. Se trataba de tener miedo a pedir algo real. El corazón de Ana se estremeció. ¿Y ahora ya no tiene miedo? Él exhaló lentamente, dejando escapar la lucha que aún lo sostenía. No. Pero estoy a punto de perderlo todo, Ana. Y cuando eso ocurra, necesito saber que estarás a salvo. No me protejas, susurró ella. Déjame quedarme a tu lado. A la mañana siguiente, la reunión del consejo continuó sin él. Los medios confirmaron una filtración anónima, copias del contrato privado, correos electrónicos y fotos de la gala en el Hotel Ritz Madrid. Víctor Aya exigió su dimisión, acusándolo de falta de ética. Ana observó la cobertura desde el ático, temblando al darse cuenta de que los documentos provenían de su carpeta, la que guardaba en su cajón. Al rebuscar en su memoria, se quedó helada. Clara, la asistente que la había ayudado a prepararse para la gala, había pedido sus llaves 2 días antes. Cuando Raúl regresó esa tarde, Ana le contó todo. Él permaneció en silencio unos segundos y luego asintió con gravedad. Debí saberlo. Víctor y Clara trabajaron juntos antes de que ella viniera aquí. Está hecho. Me obligarán a dimitir antes de que termine la semana. Se hundió en el sillón, frotándose las sienes. Ana se arrodilló junto a él. Entonces luche. No por la empresa, por usted mismo. Él la miró, agotado pero con una chispa de vida. ¿Y nosotros? Pueden quitarle el cargo, Raúl, pero no lo que es real. Él tomó su mano y la apretó con fuerza. Más allá del cristal, las luces de Madrid titilaban, la misma ciudad que lo había visto ascender, ahora se preparaba para verlo caer. Pero por primera vez, Raúl no se sintió solo. Afuera, el trueno rugía sobre el horizonte, dentro, 2 almas esperaban a que la tormenta pasara, dispuestas a enfrentar la verdad que se avecinaba. La tormenta duró toda la noche, la lluvia descendiendo por los ventanales como si el mundo intentara limpiarlo todo. Al amanecer, Raúl ya no estaba. Su teléfono, su reloj y las llaves del coche habían desaparecido. En la encimera de la cocina descansaba una nota, escrita con su letra firme: no me busques. Mereces paz, aunque yo no pueda encontrar la mía. Ana quedó inmóvil, con la nota temblando entre sus dedos. El ático se sentía vacío sin él, como un escenario después de bajar el telón. Llamó a su oficina, a su abogado, incluso al chofer. Nadie sabía dónde estaba.
La investigación se había hecho pública y Víctor Aya había asumido el control temporal del Grupo Cortés. Los rumores decían que Raúl había huido de la ciudad. Durante 3 días, Ana apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro bajo las luces de la terraza, recordaba sus palabras: mereces algo mejor que hundirte conmigo. Había callado demasiado tiempo. Ahora tenía algo que Víctor Aya nunca esperó, una verdad con la que luchar. Fue al edificio del Grupo Cortés temprano la 4ª mañana. Los reporteros abarrotaban las escaleras de entrada, los flashes estallaban como relámpagos. Apretaba contra su pecho una pequeña carpeta de cuero, el contrato original que Raúl había firmado meses atrás. Dentro, con su propia letra, había añadido una cláusula semanas después de comenzar el acuerdo. Cláusula 10. Este contrato quedará anulado si el vínculo emocional se vuelve real. A partir de ese momento, ambas partes serán libres. Ana Blasco comprendió lo que aquello significaba. Raúl Cortés ya había disuelto el contrato en el instante en que confesó sus sentimientos. El supuesto escándalo se sostenía sobre una mentira. Entró por las puertas principales del edificio del Grupo Cortés, pasó junto a seguridad y se dirigió directamente a la sala del consejo, donde la reunión estaba en marcha. Víctor Aya levantó la vista, sorprendido. «No puedes estar aquí». «Sí puedo», respondió ella con voz firme. «Porque soy la persona sobre la que construiste tus mentiras». Un murmullo recorrió la sala. Ana abrió la carpeta y colocó los documentos originales sobre la mesa pulida. «Estos son los papeles auténticos. La filtración que mostrasteis a la prensa fue manipulada. Raúl nunca malversó fondos ni coaccionó a nadie. El contrato terminó hace meses, y puedo probarlo». La seguridad arrogante de Víctor se quebró. «¿Esperas que te crean?» Ana lo miró sin miedo. «No. Espero que lean». Empujó la evidencia hacia el miembro más cercano del consejo. Los murmullos se transformaron en exclamaciones cuando leyeron la cláusula final. El asesor jurídico habló primero: «Esto exonera al señor Cortés. No violó ningún código ético. La filtración fue falsificada». El rostro de Víctor palideció. «Eso es imposible». Pero la verdad ya se extendía. Los periodistas fuera del edificio recibían copias de los documentos en cuestión de minutos. Al caer la tarde, los titulares habían cambiado: Raúl Cortés, víctima de una conspiración interna, verdad revelada por su asistente personal. Esa noche, Ana regresó al ático, agotada pero aliviada. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se quedó inmóvil. Raúl estaba allí, empapado por la lluvia, los ojos cansados pero vivos. «He visto las noticias», dijo en voz baja. «¿Fuiste tú?» Ella asintió. Tenía que hacerlo. Él dio un paso hacia ella, con la emoción temblando en su voz. «Me salvaste, Ana». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No. Te salvaste tú, cuando elegiste ser honesto. Yo solo les recordé quién eres». Raúl tomó su mano con suavidad. «Entonces déjame recordarte algo a ti también». Sacó de su abrigo una pequeña carpeta negra, la misma que una vez había contenido su contrato. Pero dentro ahora había una sola hoja con su letra. Cláusula 11. El amor ya no está prohibido. Ana rió entre lágrimas. Por primera vez en meses, el aire a su alrededor se sintió limpio. La tormenta había pasado, y esta vez dejaba algo digno de conservar: verdad, redención y un nuevo comienzo. Una semana después, la ciudad se veía más luminosa, casi renacida tras la tempestad. Los titulares hablaban de redención, y el nombre de Raúl Cortés quedaba limpio. Víctor Aya dimitió bajo presión, y el consejo del Grupo Cortés votó unánimemente su restitución como presidente. Pero para Raúl, ya no se trataba de ganar. Se trataba de empezar de nuevo. El ático, antaño un refugio de silencio, ahora respiraba vida. El piano, que había acumulado polvo durante años, volvía a sonar, y sobre la mesa junto al ventanal reposaban 2 tazas humeantes de café, la suya y la de ella. Ana estaba a su lado, con las manos alrededor de la taza, mirando el horizonte que había sido testigo de toda su historia.
Podrías marcharte ahora, dijo Raúl en voz baja. Tienes la atención médica de tu madre asegurada, tu nombre limpio, tu paz de vuelta. No me debes nada. Ana sonrió con ternura. Tal vez no te deba nada, pero aún así te elijo. Él se volvió hacia ella, su voz más suave que nunca. Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas. El sol de la tarde descendía, tiñendo la habitación de oro. Raúl sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la colocó sobre la mesa. Ana contuvo el aliento. Una vez te hice firmar un contrato, dijo él. Esta vez solo te pido una promesa. Abrió la caja. Dentro no había un anillo de diamantes, sino una sencilla alianza de plata grabada con una palabra: silencio. Nunca se trató del silencio, continuó él. Se trataba de encontrar la paz. Y tú me la devolviste. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Ana mientras susurraba: sí. Raúl deslizó el anillo en su dedo, con un toque firme y delicado. Las luces de Madrid se encendieron tras ellos, como si el mundo entero fuera testigo. Aquella noche organizaron una pequeña recepción en la galería de arte donde una vez habían estado expuestos los bocetos de Ana. En el centro, una nueva exposición, una copia enmarcada de su antiguo contrato, abierta por la última línea escrita a mano. Cláusula 11. El amor ya no está prohibido. Los invitados se detenían a leerla, sonriendo antes de seguir adelante. Al fondo, Raúl y Ana permanecían juntos, de la mano, observando en silencio. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que fue todo al principio?, preguntó ella con una sonrisa suave. Raúl sonrió. Todas las noches. Y todas las noches le doy gracias al destino por enviar a la doncella equivocada a la puerta correcta. Ella rió, apoyándose en su hombro mientras la música llenaba el aire y las luces se atenuaban. Afuera, la lluvia volvió, pero esta vez no sonaba triste. Sonaba como un ritmo, el latido de dos almas que se habían encontrado entre el caos, las reglas y la redención. Y mientras la escena se desvanecía, su voz quedó suspendida en el aire, como una promesa: cada noche ella me dio su silencio, y un día yo le di mi paz.